En Aragón tenemos al entrenador campeón de Europa más reciente. Y sí, ya sé que Luis Enrique es asturiano. Guardiola, el propio Luis Enrique, Del Bosque, Benítez o Ricardo Civera son algunos técnicos españoles que han salido campeones de una competición UEFA. No me rebatirás por supuesto este dato, pero probablemente hay uno de estos 5 que no te resulte familiar. Los 4 primeros son reconocidos como algunos de los entrenadores más importantes del país, y algo que acredita este estatus es haber salido campeón de Europa precisamente, escenario que comparten con Richie Civera, quien apenas hace 3 meses culminó su etapa como seleccionador de Aragón, coronando por primera vez la Copa Regiones UEFA, una competición disputada por jugadores de tercera ref española, a la que accede una región de cada nación europea y en la que en el reciente curso fue la selección aragonesa la representante de nuestro país. Y junto a Castilla y León, País Vasco y Galicia, los de Richie Civera han convertido a España en el país que más veces ha salido ganador del torneo surgido en 1999. En este mes de julio fue con más sufrimiento que nunca, pues el gol del campeonato se demoró hasta el último minuto de la prórroga, cuando Daniel Torcal empujó hasta el fondo de la red el único tanto de la final frente a una selección que buscaba su tercer trofeo en particular y el tercero para Polonia, la región de Baja Silesia. Seguro que no te esperabas este plano, ¿verdad? Pues sí, estamos en el coche, acabamos de llegar a un lugar que tal vez no lo esperarais, pero estamos en el Colegio de Espartidero, ubicado en el barrio de Santa Isabel de Zaragoza. Y es que nuestro invitado de hoy, el seleccionador de Aragón, o ex seleccionador de Aragón, mejor dicho, Ricardo Richie Civera, es también director de este centro escolar, algo que ha sabido compaginar mientras llevaba a Aragón a la cima del fútbol europeo. Desde aquí, no desde el coche, desde el colegio, vamos a charlar con el técnico sobre esta brutal hazaña y qué supone para el fútbol regional conquistar una competición europea. Quédate aquí porque esto va más allá de una medalla. Es la foto de lo posible para el fútbol del pueblo. Bueno, Ricardo Civera o Richie Civera, ¿qué tal? Bienvenido al canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí, encantado de recibirte y establecer esta entrevista. Desde tu despacho, porque no todos los días se entrevistan ni a un entrenador campeón de Europa, ni tampoco al director de un centro escolar. Estamos aquí en tu colegio, en el Espartidero, situado en el barrio de Santa Isabel de Zaragoza, que además ya veo que el deporte lo lleváis bastante inculcado en la sangre. Eso es, sí. Una de las líneas prioritarias, evidentemente, son la actividad física y los hábitos saludables, entre otros muchas líneas educativas, pero sí que es cierto, ¿no? Conjugando lo que sería mi vocación también profesional, que es la docencia en el área de educación física, ahora también con la dirección de un centro tan importante como el Espartidero, y luego complementado, pues lógicamente, con mi pasión, que es el fútbol y esa selección, que es de lo que vamos a hablar ahora. Desde luego, os habéis convertido precisamente hace tan solo un par de meses en la 4ª región española en ser campeones de la Copa de Regiones UEFA, que además habéis superado a Italia, con la que llegabais empatados con 3 títulos, si no me equivoco. Así es. ¿Qué consecuencias crees que trae en materia futbolística esto para Aragón y también para Richie Civera en la faceta personal? Bueno, la verdad que ha sido, como habéis relatado, un hito histórico, ¿no? El conseguir un campeonato de Europa en cualquier de las modalidades, evidentemente, exige un esfuerzo máximo, ¿no? Lo que supone para Aragón, para el fútbol aragonés, pues un reconocimiento del buen trabajo, del buen hacer de todos los cuerpos técnicos, en este caso de la tercera división aragonesa, del buen hacer de todos los futbolistas, ¿no? Con un trabajo muy profesionalizado, un cuidado y un mimo individual y personal también muy significativo, ¿no? En definitiva, el triunfo de conseguir la Copa Regiones UEFA lo que hace es poner en valor a nuestro fútbol, ¿no? al fútbol aragonés, porque en este caso, a nivel amateur, somos los mejores de Europa. Desde luego. Y en la vertiente personal, como te comentaba Richie, ¿qué supone para ti, aunque ahora estés sin equipo y dándote un pequeño descanso? Sí, pues para mí ha supuesto el hecho, el mayor hito que alguien quiere o pretende conseguir, ¿no? Un título, ¿no? He tenido la suerte de conseguir 2 de manera consecutiva, ser campeón de España y ser campeón de Europa, ¿no? Evidentemente, para mí, que soy un entrenador normal, evidentemente es un hecho muy importante, que ha supuesto el mejor reconocimiento que un entrenador puede tener, ¿no? Desde pequeños
en la calle sueñas con ser campeón, ¿no? De cualquier cosa, de la liga, de duda. copa, de tu campeonato. Pero ahora, al lugar al que vas, te reconoce ya muchísima gente. O sea, eso no es muy de entrenador normal, porque pocos entrenadores han salido campeones de Europa, además. Así es, Santi. Sí, la verdad es que el reconocimiento por parte de instituciones, por parte de aficionados, por parte de amigos, por gente del fútbol, ha sido una cosa, bueno... que va a ser casi irrepetible, algo así. Irrepetible, yo creo que sí. Ojalá se pueda repetir y se pueda igualar y se pueda mejorar en ese sentido, pero sí que es cierto que a nivel, lo que hablamos a nivel personal, ha supuesto un reconocimiento. Te reconocen en el Alcoraz, te reconocen en el Ibercaja Estadio, te reconocen por la calle y evidentemente uno no está acostumbrado, ¿no? a este reconocimiento y la verdad que es de agradecer. Es que el listón está muy alto, desde luego. Te quería preguntar, ¿cómo afronta una Eurocopa jugadores de tercera división, que es la quinta categoría del fútbol español? Desde luego, pues lo afrontamos con la mayor de las humildades posibles, sabiendo quiénes somos, sabiendo además qué es lo que representábamos a toda una comunidad autónoma que nos empujaba también, evidentemente, y que realmente desde un principio teníamos claro el objetivo desde la primera convocatoria allá hace el mes de noviembre de hace 2 años, cuando empezamos en esta historia, en este proceso, en este ciclo tan largo, y la verdad es que poco a poco fuimos consolidando una serie de mecanismos y una serie de recursos que poco a poco veíamos que la selección iba creciendo, iba superando obstáculos, superábamos lesiones de compañeros, la gente que venía aportaba igual o más, con un sentido, con una personalidad muy importante, una combinación de jugadores veteranos y jugadores noveles, y la verdad que ha supuesto una verdadera familia, ¿no? Esta selección aragonesa. Bueno. Para que la gente lo sepa, Richie, ¿de qué nivel o de qué categoría son aquellos rivales a los que os enfrentabais del extranjero? Es decir, ¿de qué división eran aquellas selecciones de San Marino, de Polonia, a los que os enfrentasteis en esta fase final? Claro, tenemos que tener en cuenta que otros países europeos no llevan el mismo régimen competitivo ni la misma homologación de categorías como hay en España, tan diversificada, ¿no? En países como San Marino, tan concretos geográficamente y demás, apenas hay una competición. Está la competición profesionalizada y otras de carácter senior, ¿no? Lo mismo pasa con Polonia, lo mismo pasa con otros países a los que nos hemos enfrentado, en las que ellos estaban quizás más cerca del fútbol profesional que nosotros, ¿no? Tú comentabas que es la quinta categoría. En todos los países que nos hemos enfrentado es una segunda, una tercera categoría en relación. Que es prácticamente el fútbol profesional. Allá. Desde luego, muy próximo, ¿no? Hemos jugado con jugadores que a la semana siguiente o al día siguiente, San Marino, estaban jugando una previa de Champions. La diferencia es importante. Estamos en eso, ¿no? Luego también está evidentemente el nivel, ¿no? El coeficiente FIFA que tiene España y el nivel con respecto a otros países evidentemente es muy superior al que podamos estar o al que nos hayamos podido enfrentar en esta competición, ¿no? 2 semanas después de ser campeones, sin embargo, anuncias que dejas del cargo de seleccionador de Aragón. ¿Cuándo tomas esta decisión, Richie? Porque lo que decías, es un ciclo de 2 años y pasan muchas cosas en este tiempo. Sí, la verdad que fue una decisión muy meditada, muy consensuada también con nuestro cuerpo técnico, con Michel, con Mario, con Juan. Establecimos sobre todo pues qué era lo más conveniente en este sentido. Sí que es cierto que estaba todo abierto. No sabíamos evidentemente si íbamos a ganar o perder, aunque evidentemente teníamos la convicción de que íbamos a ser campeones de Europa, pero sí que es cierto que una vez finalizada la competición sí que pusimos un poco sobre la mesa la continuidad, ¿no? Y un poco entre todos decidimos echarnos ese pasito al lado también para todo el rendimiento deportivo. Evidentemente no podíamos alcanzar cotas mayores, ¿no? Por lo tanto, nos quisimos echar a un lado para que otros compañeros pues, puedan establecer también y puedan disfrutar de lo que es la selección, de lo que es el trabajo también semanal y que en definitiva pudiéramos disfrutar con otros compañeros. Aunque este grupo va a ser difícilmente repetible. Yo creo que sí, que va a ser muy irrepetible, ¿no? Las propias condiciones también de la propia competición, el ascenso del Club Deportivo Ebro a Segunda Red, ya modifica lo que es un poco la propia naturaleza, ¿no? Sí que es cierto que para ser campeón se tiene que dar una serie de condicionantes que a nosotros se nos dio, se alinearon todos los parámetros que tenían que alinearse
y que realmente estos jugadores y este grupo es un grupo irrepetible, ¿no? Como son todos los equipos que han sido campeones en alguna competición, ¿no? Es muy difícil, ojalá, lo hemos nombrado antes, ojalá se iguale, ojalá se mejore, pero sí que es cierto que es un grupo irrepetible e inolvidable. Un tema del que no se habla tanto en el mundo del fútbol es el trabajo del seleccionador. ¿Cómo es el día a día de un seleccionador? En tu caso, has llegado a conquistar Europa y no hay mejor ejemplo que tú ahora mismo para que cuentes cómo es el día a día de un seleccionador trabajando con un grupo de jugadores con los que no tienes que lidiar semana a semana. Sí, pues mira, primero si lo hiciéramos en comparativa con otras selecciones, poniendo de referencia, por ejemplo, San Marino, la que fue local en esta fase final, el entrenador de la selección Copa Regiones UEFA, el seleccionador es el seleccionador sub-21 de esa selección, es decir, que tiene un carácter profesional. Sí. Al igual que Polonia, que fue el rival en nuestra final, ¿no? Nosotros, ya lo sabéis, lo hemos comentado en esta entrevista, soy docente, soy director de un centro educativo y esto es a nivel amateur, ¿no? Evidentemente restando mucho tiempo personal, mucho tiempo de la familia, mucho tiempo de fin de semana, mucho tiempo de la noche de descanso, principalmente para establecer lo que sería un control y una supervisión de lo que hemos venido haciendo durante estos 2 años, ¿no? Partimos de una base de datos de los jugadores que pudieran formar parte de esta selección, de jugadores seleccionables por las cuestiones administrativas que tenían que darse para poder ser jugador seleccionable por Aragón. No puede haber formado o no puede haber tenido ningún tipo de licencia profesional o firmado un tipo de contrato a lo largo de toda su carrera. Claro, por eso los filiales tampoco pueden participar. Filiales tampoco, evidentemente, y ahí teníamos la sorpresa de que algún jugador en edad juvenil ya había tenido una licencia P, lo que le impedía jugar o poder competir con nuestra selección, ¿no? De una base de datos de aproximadamente 440, 460 jugadores, el número se reduce prácticamente casi a la mitad, ¿no? De jugadores seleccionables. Sí contamos lo que sería la tercera red, el grupo 17. Por lo tanto, de ahí establecimos un poco lo que sería un modelo de juego, una idea, unos conceptos que tenemos según la forma de entender el juego, tanto sobre todo Mario, Michel y yo, y a partir de ahí establecemos pues, una serie de jugadores en los que pudieran ser o formar esas líneas, ¿no? Esas líneas de nuestra disposición táctica. A partir de ahí trabajar en el visionado, en el seguimiento también los fines de semana. Mario, Michel y yo nos repartíamos pues, lo que sería la jornada de tercera red. Veamos mucho vídeo en internet y a partir de ahí mucha información y mucha comunicación con los cuerpos técnicos de los diferentes equipos. Vale, prácticamente como ojeadores trabajaban. Prácticamente como una labor de scouting, aunque eran jugadores que teníamos ya mucha información, que teníamos muchos datos y que simplemente nos faltaba el corroborar que esa información a nivel de terreno de juego pues sea la más acertada y si ese jugador encajaba, ¿no? Hemos dado mucha importancia también a lo que sería el factor personal, el factor humano. Yo creo que una de las principales características de este grupo ha sido evidentemente el factor deportivo y de rendimiento, está fuera de todas dudas, pero lo que destaca también es el valor humano. A la hora de competir, a la hora de cómo proceder, de cómo conviven en una concentración, de cómo es el trato con el personal de federación, con el personal de las habitaciones del hotel, con el día a día. Han tenido un trato exquisito, exquisito con este cuerpo técnico, nos lo han puesto muy fácil, muy fácil. Y después las sesiones en campo, me estoy enrollando mucho. ¿Semanales? No te preocupes. Eran semanales, que eran los miércoles por la tarde. Todas las semanas sin excepción. Todas las semanas, todos los miércoles. Concretábamos entre 10, 12 convocatorias antes de cada una de las competiciones. Vale, perfecto. Eso es, tampoco queríamos sobrecargar la planificación y la programación de los clubes de tercera división porque les trastoca un día que es muy importante, que es el miércoles, que es el día de trabajo técnico, trabajo táctico y por lo tanto también entendemos el esfuerzo que tanto los jugadores como los clubes hacían por cedernos a los jugadores, ¿no? Te pregunto, Richie, ¿dirías que es más complicado ser campeones de la fase previa, la fase donde os enfrentáis las 17 comunidades de España, o la fase definitiva en la que disputáis todas las regiones europeas que os habéis clasificado? Sí, no sabría qué decirte. Evidentemente la fase nacional fue una fase durísima. El quedarte campeón de España tiene un mérito tremendo, con selecciones también muy potentes como las que nos hemos enfrentado en este recorrido. Estamos hablando de Galicia, que debutamos en su casa y fuimos capaces de ser primeras de grupo. Galicia que venía de ser campeona de España y Europa. Después venir contra Madrid en Zaragoza, en el Pedro Sancho, ante más de 2.500 personas. Fue una auténtica bestialidad.
Y luego ya la fase final con los transatlánticos que nos tuvimos que cruzar. Andalucía, la principal favorita para conseguir el campeonato de España. No olvidemos que Andalucía tiene 2 grupos, por lo tanto duplicaba el número de licencias en calidad. La verdad que empezó ese partido, esa semifinal, como, vamos, creíamos que nos iban a dar un repaso, pero enseguida nos dimos la vuelta al calcetín y competimos. ¿Cómo terminó ese partido? Terminamos empate a 2. Empate a 2. Tuvimos una remontada bestial con gol de Isaac Baduz al finalizar, que empataba el encuentro 2-2 y que nos llevaba pues eso, a la ronda de penaltis también, donde Marc Puigvert se erigió como principal protagonista, parando todo lo que se podía parar en ese sentido. Bueno. Y eso nos llegó a pasar otra vez a la final con la potente Galicia, campeona de España y Europa, y ahí fuimos capaces de superarlo en Las Rozas, en la ciudad de Las Rozas, por 2-1. Sí que es cierto que la fase intermedia es una fase donde España, Aragón, parte favorita, ¿no? Parte favorita en la fase de grupos, en esa ronda inicial, en esa fase intermedia, por el coeficiente FIFA. España es el número 1 en ese sentido. Vale. Y eso nos permitió jugar con selecciones, evidentemente, de menor rango, ¿no? Con todo el respeto, pero eso, Bielorrusia, Moldavia, eran un fútbol muy lejano, muy tosco, en ese sentido, muy competitivo, muy físico. Pero sí que es cierto que también nos puso las cosas muy difíciles, sobre todo Bulgaria. Bulgaria era otra de las favoritas. Sí que es cierto que si haces una comparativa entre la fase nacional con la fase final, sí que es cierto que hay mucha similitud, porque son partidos en los que evidentemente no hay margen de error, cualquier error te condena, pero sí que es cierto que los partidos con San Marino, donde nos jugábamos todo, y sobre todo con la potente Polonia, evidentemente yo creo que equiparan la fase final con una fase final también del campeonato español, ¿no? Ese partido de Bulgaria vino un seleccionador absoluto también para apoyar a la selección, bajó, nos pudimos cruzar en el vestuario, en el túnel, y la verdad que el apoyo era porque ellos se sentían superiores. Hablabas ahora de Andalucía. ¿Cuál dirías que es el grupo de tercera ref y por lo tanto aquella selección autonómica más potente del panorama nacional? Sí. Por el recorrido que hemos hecho de competición este año, evidentemente yo marcaría Andalucía y Galicia. Sí. Andalucía y Galicia han sido 2 de las selecciones, pero claro, nos cruzamos con Madrid, como hemos comentado antes, y también, claro, no tuvimos el cruce de selecciones y de comunidades tan potentes. Cataluña, claro. ¿Quién va a descubrir ahora el fútbol catalán? Sobre todo con toda su distribución en grupos y todas las categorías que manejan también, con el número de licencias, y sin duda también País Vasco. País Vasco ha sido también una de las referencias también dentro de lo que sería esta competición, ¿no? Sobre todo es que hay mucha igualdad, ¿no? En la fase previa, por lo que me dices. Hay muchísima igualdad. Sí que es cierto que el tratamiento de estas selecciones, Galicia nos da un repaso, una lección de lo que es la preparación, ¿no? Ya llevan tiempo preparando también, desde septiembre, y ya están preparando con el nuevo seleccionador esta nueva ronda de competición. Y la verdad que llevan un trabajo muy profesionalizado con respecto a diferencia de otras selecciones. Algunos de los futbolistas con los que has tratado y has coincidido en esta última etapa han dado recientemente el salto a Segunda Federación, que es la 4ª categoría del fútbol español. También antes, fuera de cámaras, me hablabas de nombres como Carlos Vicente, Jesús Vallejo, Jesús Álvarez, que ahora está en el Huesca, toda esta serie de jugadores que han llegado a donde han llegado, a Segunda División e incluso a Primera División. ¿Te extrañaría ver a alguno de estos jugadores con los que has coincidido en esta última etapa de la selección aragonesa en unos años en el fútbol profesional? Pues a ver, no me extrañaría absolutamente para nada, Santi. La verdad que todos ellos merecen una oportunidad que creo que el fútbol no les ha brindado en un momento determinado, y yo creo que cada uno y todos ellos que han podido pasar podrían tener cualquier opción para rendir al máximo nivel en una categoría profesional. Sí que es cierto que esta selección conjuga jugadores de menor edad y jugadores mucho más veteranos, ¿no? Evidentemente que ahora el recorrido... Claro, la proyección es diferente. Eso es, la proyección como jugadores que has citado en edad cadete, cuando tuve la suerte de poder dirigir a estos jugadores que has citado, no es lo mismo que ahora en una situación tan cercana ya también al fútbol profesional, ¿no? Pero sí que es cierto que a mí no me sorprendería porque durante la competición también se oían cantos de sirena en relación sobre todo a determinados jugadores y el rendimiento que estaban dando algunos de ellos en el campeonato, y que podían tener opciones de incluso ir hacia el fútbol profesional, ¿no?
No sé si te mojarías con algún nombre en Es que especial de todos estos. mojarme, Santi, quiero Claro. decir, podía menospreciar al resto de jugadores, de verdad que... Son 30 o 40 jugadores con los que has seleccionado en por total. eso, ¿no? Entonces sí que es cierto que, claro, los más jóvenes pueden que tengan Sí. todavía, ¿no? Mucho más, Es lógico. mucho más, ¿no? El jugador que ha sorprendido más que en este último tramo de competición ha sido Chegu, ¿no? Chegu ha hecho un torneo por su edad, por su juventud, la verdad que muy brillante y que se merece la mejor de las oportunidades, ¿no? Pero evidentemente no podemos dejar de citar a otro tipo de jugadores donde la segunda ref incluso se les queda pequeña. Alejandro Muñoz, Héctor Espierre, Víctor Charle, Lite, todos los jugadores que han podido pasar por el Club Deportivo Ebro, creo que son jugadores que han demostrado una calidad y una capacidad de juego y de rendimiento muy por encima de la categoría en la que están jugando. Qué pasada. O sea, que no te extrañaría verlos en segunda división en unos para años. Para nada. Yo creo que la distancia entre categorías cada vez en el fútbol español están mucho más cercanas. Segunda división, la última categoría profesional junto con Primera Ref, prácticamente están casi solapadas. Ya la línea que separa es una línea discontinua, Segunda Ref y Primera Ref. Lo estamos viendo con equipos que en Primera Ref que son equipos con un rol profesional, y de Primera a Segunda Ref pues estamos hablando de lo mismo, ¿no? Es saltar otro pasito en una línea quizás a lo mejor más tratada por el tema de los presupuestos económicos, pero sí que es cierto que nos movemos en unos límites cada vez mucho más cercanos entre categorías. Claro, muy lejano, pero a la vez cercano, lo que hablamos, ¿no? La distancia entre categorías prácticamente son líneas muy finas, muy finas, muy finas. En este nivel futbolístico, que estamos hablando de tercera ref o segunda ref más o menos en estas categorías, ¿cuál dirías que es aquel aspecto que marca la diferencia y abre una brecha entre los equipos? Mucha gente habla del balón parado, que los campos al no estar en las mejores condiciones es un factor determinante, la veteranía, las segundas jugadas, tener un estilo de juego claro, hay muchas... Sí, hay muchos elementos, ¿no? que pueden condicionar el rendimiento de un club o de un equipo, ¿no? En este sentido. ¿Qué puede marcar la diferencia? Pues sobre todo marcar la línea, ¿no? La línea de lo que tú quieres conseguir a corto, a medio y largo plazo con tu equipo, con tu proyecto deportivo, con tu club y con tus jugadores en ese sentido, ¿no? Optar por una serie de aspectos en los que quieres profundizar, identificarte también con esas señas de identidad de juego y a partir de ahí trabajarlas semanalmente con tus jugadores, ¿no? Todos los años, todas las temporadas descubrimos a equipos. Ayer para mí fue una gozada ver al Rayo Vallecano, quiero decir, independientemente del rival que tenía enfrente, ¿no? La forma de entender el juego con un efecto muy reconocido de su entrenador, ¿no? De Íñigo Pérez, pues realmente es admirable, ¿no? El hecho de establecer unas estructuras de trabajo que se rigen por tus señas de identidad y que además el jugador las acepta y las sabe transmitir en un terreno de juego, ¿no? Contra un rival. Entonces el rendimiento de un staff técnico en este sentido es fundamental. Fundamental, yo lo considero fundamental. Cada vez el entrenador español, el entrenador aragonés viene mucho más y mejor formado, lo estamos viendo. Quiero decir, antes veníamos de una época en la que venía mucho entrenador extranjero. Ahora esa tendencia ha cambiado en los últimos años. El entrenador español es un entrenador muy valorado, muy reconocido y que realmente viene muy bien preparado. Se está viendo en todos los equipos, en la rivalidad y en la competitividad que está viendo en las categorías profesionales y semiprofesionales. Ahora, Richie, colaboras con Aragón Televisión, Aragón Radio, en la sección de Aragón Deporte. Intuyo que como zaragozano también serás zaragocista. Y teniendo aquí al seleccionador campeón de Europa con Aragón, es obligatorio preguntarle que dónde ve al Real Zaragoza a final de temporada. Pues una cosa es lo que te pide el corazón, ¿no? Tú lo has dicho, zaragocista desde muy pequeñito. Sí que es cierto que también a la Sociedad Deportiva Huesca le tengo un cariño evidentemente especial, lo que siempre digo, ¿no? Es tu hijo y el sobrino, ¿no? Pero sí que es cierto que el Real Zaragoza es el equipo de mi corazón, ¿no? En ese sentido. ¿Dónde podemos ver al Real Zaragoza? Pues ahora estamos afrontando una etapa muy complicada, ¿no? Con un inicio de temporada 25-26 que no ha sido lo ideal, ¿no? Sobre todo en cuanto a rendimiento y sobre todo en cuanto a identidad de juego, ¿no? Que es lo que estábamos comentando en la anterior pregunta. Sí que es cierto que se atisba algo de lo que Gaby Fernández quiere hacer con el equipo, sobre todo consolidando en una base y una estructura defensiva
por acumulación, ¿vale? Sí, Más que por sin concepto, duda. más que por acumulación, más que por identidad, pero sí que es cierto que yo creo que se va a aferrar, ¿no? Otra cosa es que esa idea de juego haya calado en los jugadores Claro. y que los jugadores puedan interpretar, ¿no? El propio Gavi lo decía en rueda de prensa esta semana, el hecho de establecer que solamente Sebas Moyano había interpretado, ¿no? Y reconocer ese error también le honra, ¿no? Por supuesto. Es muy complicado el fútbol profesional, evidentemente. El Real Zaragoza yo creo que sin duda alguna se va a recuperar de este inicio, que va a tirar para adelante y que yo creo que puede optar a todo lo que realmente merece este Real Zaragoza, que no es otro que ocupar un puesto de ascenso en una categoría que no merece, la segunda división, y que puede optar a todo de cara hacia este final de temporada. ¿Le falta tiempo, crees, a Gavi Fernández? Falta tiempo, ¿no? Vale. Ha sido una pretemporada muy marcada, ¿no? El otro día sí que lo marcaba en otros medios de comunicación el hecho de decir que desde que empezó el 17 de agosto esta temporada, en ninguna semana se ha hablado de lo deportivo. Ya. Se ha hablado del mercado de verano, se ha hablado del cierre de mercado, se ha hablado de la continuidad de Gavi, se ha hablado pero nadie está hablando de los problemas realmente, sí. De los problemas deportivos, de lo deportivo, que Ya. es realmente lo que importa y lo que significa hacia un equipo de fútbol profesional, ¿no? Poco se habla del Mirandés, Ya. Estamos a jueves, mañana juegan contra el Mirandés, poco se ha hablado del estado simplemente del estado de rendimiento de ese equipo, cómo está, y eso yo creo que puede ser otro también de los factores que puede condicionar eso, ¿no? Todo lo que ha sido el contexto en esta pretemporada que le ha hecho mucho más difícil, ¿no? Jugadores todavía en una sexta jornada sin estrenar, por lesión, es que quedan 36 jornadas todavía. Quedan 36, pero realmente hay jugadores que todavía no han participado ni un solo minuto, ¿no? Claro. Por lo tanto, la aparición de la cantera de los jugadores que vienen de abajo en la ciudad deportiva creo que puede ser un aporte también de ilusión, de trabajo y de juego. Vale. Yo creo que van a aportar su granito de arena de cara hacia luego terminar un cierre muy importante de este Real Zaragoza. Entonces, ¿no te extrañaría verlo a final de temporada en la zona alta? Para nada. Vale. Ya sé que esto suena ahora... Claro. Suena un poco... Si este vídeo se publicará en abril... Pues vamos a verlo, vamos a ver qué tal soy de futurólogo, sí. Pero sí que es cierto que habla el corazón, pero habla también el raciocinio en el sentido del tiempo que comentabas tú, Santi, en ese sentido para Gavi, de no poder disponer de tiempo, de estructura de jugadores en ese sentido para poder establecer de una manera adecuada su identidad de juego. Desde luego. Es que tampoco la afición del Zaragoza tiene mucha paciencia. Desde luego. 13 años en segunda, hay unos números muy negativos, el peor arranque de la historia del Real Zaragoza. Son 3 puntos en 6 jornadas. 3 puntos en 18 son números que evidentemente en el mundo del fútbol ya sabéis que la cadena se rompe por el labor más débil, que siempre es el entrenador, el cuerpo técnico, aunque no siempre es lo justo, ¿no? Desde luego. Claro, después de estos 13 años que comentabas, precisamente, ¿dónde dirías entonces que reside el gran problema del Zaragoza? Porque, claro, no funciona lo deportivo, pero no ha funcionado ni con Gavi, ni con Ramírez, ni con Escribá, ni con todos los entrenadores que han pasado en los últimos años. Claro. El problema igual está en lo interno, en este sentido. Desde luego, ¿no? Visto desde fuera, ¿no? Evidentemente nos faltaría información de lo que ocurre dentro del seno del club en esta trayectoria, ¿no? Pero sí que es cierto que a lo mejor esa ausencia de proyecto, pero no entender el proyecto como algo etéreo, sino no algo que flote en el aire, sino sí que es cierto que en un proyecto sobre todo muy medido en los tiempos, ¿no? Lo hablábamos, un proyecto a corto plazo, a medio, a largo plazo, apostar por una señal de identidad muy clara como club, como ciudad deportiva, como equipo, como cuerpo técnico, una idea de juego estable, ¿no? El favorecer, lógicamente, esos medios, esos recursos para ese cuerpo técnico que viniera. Con Gavi creo que son 20 o 21 entrenadores los que han pasado por el Real Zaragoza y eso habla de la inestabilidad, lógicamente, en el puesto y sobre todo de esa presión añadida, ¿no? Dices ahora, además, que es muy importante el tener una idea clara en cuanto a objetivos y plazos. Pero realmente Fernando López, en una entrevista además en Aragón Televisión hace no mucho, no fue muy contundente. O sea, decía que sí, que el objetivo lógicamente es ascender, pero que hay que andarse con pies de plomo después de donde viene el Zaragoza ahora. Claro, puede ser un mecanismo también de defensa, ¿no? de autoseguridad también, ¿no? En cuanto a las declaraciones y en cuanto a la forma de comunicación, pero sí que es cierto que lo que se aprecia es eso, ¿no? Hacia dónde va este Real Zaragoza, hacia dónde queremos que vaya, ¿no? Si es un año de transición, si es un año para el playoff, el marcarnos esos objetivos en función de los presupuestos económicos, en función de esa dotación de recursos, pero insisto en la misma idea, la idea de un proyecto, pero medido en el tiempo. Vale. Medido en el tiempo. ¿Firmarías ahora mismo los 50 puntos a final de temporada?
Yo soy muy optimista, Santi. Sí. Yo creo que el Real Zaragoza superará la barrera de los 50 en esta temporada 25-26. Ojalá sea así. Yo soy optimista porque en el momento en el que se pueda encadenar una serie de victorias, romper esa fase mental que tiene el propio jugador, el cuerpo técnico, con esa ansiedad. Ahí está también Cabrero, el trabajo psicológico, que seguro que lo hace muy bien, sobre todo en este tramo, para afianzar sobre todo esas señas de identidad, y yo aspiro a lo máximo posible que pueda este Real Zaragoza. Hablando ahora precisamente de estos 50 puntos, que es la marca que tiene la Sociedad Deportiva Huesca, el vecino del Real Zaragoza, con el que se hace tantas comparaciones que igual no son muy beneficiosas porque son muy diferentes en todos los aspectos. Pero lo dicho, es que el objetivo de la Sociedad Deportiva Huesca es la permanencia. En este lapso de tiempo que el Zaragoza ha estado en segunda división, en estos 13 años, ha podido permitir bajar a segunda B, volver a segunda, ascender 2 veces a primera división y el año pasado quedarse muy cerquita de disputar un playoff a primera división. Es que el contraste es importante. Sí, es unas señas de identidad totalmente diferentes, y al hilo de lo que os estaba diciendo, ¿no? El proyecto de la Sociedad Deportiva Huesca yo creo que queda totalmente claro, vale, para todos los estamentos del club, para también el aficionado, sin duda, el aficionado oscense, en el que ya sabe lo que se le pide al equipo. Eso permite trabajar con una cierta tranquilidad, con una idea muy clara, sobre todo desde la dirección deportiva, con una idea muy asentada en lo que es la estructura de club, desde escuela base, ¿no? De la base aragonesa. De la base aragonesa. Por lo tanto, es una antítesis, sobre todo en la concepción del proyecto. Para cerrar la entrevista, Richie, aprovechando que estás aquí, yo creo que la pregunta es obligatoria. ¿Dónde se ve Ricardo Civera en su próximo reto futbolístico? Pues estamos a la espera, ¿no?, de cualquier desafío o reto o proyecto que realmente pues cumpla, ¿no?, todo esto que hemos hablado en esta entrevista tan rica, en ese sentido, de poder establecer, independientemente de la categoría que se pueda ofrecer, a la espera de escuchar cualquier tipo de proyecto que satisfaga lo que sería nuestro cuerpo técnico en relación a nuestra forma de entender el juego, a lo que hemos hecho también recientemente con la selección aragonesa, y con muchas ganas también de emprender cualquier proyecto, la verdad que con la máxima de las ilusiones, para poder volver a disfrutar de lo que es esas semanas de entrenamiento. La selección sí que es cierto que es solamente una sesión a la semana, y dispuesto a escuchar cualquier oferta que pueda llegar, ¿no? ¿Lo suyo sería empezar desde cero al inicio de una temporada, o casi entrados en octubre no cerramos puertas? No cerramos puertas, ¿no? Evidentemente pueden darse circunstancias que por la propia temporalidad de la competición puedes optar a categorías en las que a lo mejor semanas antes ni lo pensarías, y que a lo mejor puede darse esa oportunidad, y que sin duda alguna estamos esperando para afrontarla con la mayor de las ilusiones posibles. Qué bueno. Pues esperemos que sea en el lugar propicio, en la categoría que nos gustaría a todos poder verte, Richie. Y lo dicho, cerramos aquí la entrevista, aunque ahora no vamos a acabar el vídeo, falta un pequeño test. Que tanto me asusta que lo he visto de tus vídeos. Sí, pero bueno, esperamos estar a la altura. ¿El listón está alto? Sí, lo sé. Lo tiene Marc Prat, el récord, jugador con el que no has coincidido, si no me equivoco. No he coincidido, lo conozco muy bien de toda la trayectoria futbolística que tiene nuestra comunidad autónoma, y la verdad es que un fantástico jugador. Sin duda. Con que nos enfrentaremos ahora al test y no te robamos más tiempo, Richie. Un placer. Un placer mío. Empezamos el test con Richie Civera en 3, 2, 1... Tiempo. Entrenador aragonés campeón de Europa. Richie Civera. Dime 2 entrenadores españoles campeones de Champions. Luis Enrique y Pep Guardiola. Perfecto. Un entrenador referente para ti. Íñigo Pérez. ¿Cuántos equipos componen la tercera red de Aragón? 18. ¿Cuántos aragoneses hay en segunda federación? 4. 5. ¿Qué aragonés ascenderá este año a segunda red? ¿Te mojas? Real Zaragoza B. Máximo goleador del Real Zaragoza en lo que llevamos de campaña. Dani Gómez. ¿Y del Huesca? Sergi Enric. Sí. ¿Quién subirá a primera división antes, Huesca o Zaragoza? ¿Pueden subir los dos? No. El Zaragoza. Equipos españoles que juegan a Champions este año. Madrid-Barcelona, Atlético de Madrid, y me falta... ¿Pasas? Paso. ¿Y la Europa League? Betis...
me pillas. Bueno, Richie, pues cerramos el Bien. vídeo completamente. Sí. En un ratito te diré el resultado final, lo dejaremos aquí en la pantalla para que lo podáis ver todos, pero vamos, las sensaciones... Bien, muy bien. Buenas. Positivas, el té es un poco regular, sobre todo en esa participación española, pero bueno, No, hombre, esperamos seguro. estar a la altura. Y por mi parte ha sido un placer El placer ha sido mío, Santi, de verdad. y hemos pasado un buen rato, igual se ha hecho un poquito más largo de lo Muy a esperado. gusto, muy a gusto, Santi. La verdad que muy, muy contento con las preguntas, con el contenido también de la entrevista y Qué el bueno. sentido de la misma. Pues muchas gracias, por mi parte, ya te digo, espectacular. Y oye, esperemos todos verte en los banquillos lo antes posible. No sabemos cuándo, pero bueno, hasta 25-26, pues ojalá te veamos por ahí ya. Ojalá sea así. Ojalá sea así.